llamamos cliente servidor. Estos van a ser sistemas gráficos que permitan la construcción de formularios, de pantalla de ingreso, ya de una manera mucho más visual. Y no como lo hemos venido trabajando hasta este momento, que es únicamente con texto y alguna referencia. Aquí pues ya lo que estaríamos haciendo con el modo gráfico ya es teniendo un acercamiento bastante formal a los que son sistemas de tipo Windows, ¿verdad? Donde podremos hacer la manipulación de lo que le vamos a llamar eventos. Eso pues es parte de lo que mañana vamos a estar aprovechando en la sesión presencial. Entonces, para ir avanzando, la parte teórica es que yo quise poderles convocar a la reunión de hoy con la finalidad de darle un poquito de tiempo sobre esta parte que es una parte conceptual bien importante. Mañana vamos a poder trabajar en la parte, digamos, práctica de esto, más el uso completamente del tiempo para abordar toda la parte del manejo visual que tenemos con la librería que manejamos en entrando de lleno, entonces, un poco el concepto de las excepciones. ¿Qué es un evento de excepción? Un evento de excepción es todo aquel acontecimiento que pueda suceder en la ejecución de nuestro programa que puede estar o no previsto. Las excepciones entonces son aquellos eventos que son provocados por las condiciones propias de donde nuestro sistema está ejecutando. Por ejemplo, nosotros cuando estamos solicitando datos a un usuario, vamos a tratar la manera de que los datos sean evaluados o tengan algún tipo de validaciones previas que limiten en la mayor cantidad posible los errores de ingreso y posterior operación con esos datos. Pero como siempre, no todo se puede controlar, entonces es muy probable que tengamos la necesidad de manejar este concepto de una excepción, ¿verdad? Entonces el concepto de una excepción va a ser cualquier evento no controlado que podríamos nosotros tener bajo la ejecución de nuestro sistema. Solo déjenme un segundito, chicos. Entonces, una excepción, vamos a decir que puede ser un evento no controlado, pero también el concepto de excepciones lo podemos utilizar para mensajes o eventos controlados, o lo que yo le llamo validaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando sobre un conjunto de datos que queremos que sean ingresados por el usuario, pues podemos darle información sobre si el dato que ingresó no es válido. Entonces, ahí podemos disparar una excepción. Y esto no sería una excepción de error, sino que sería una excepción controlada que le llamaríamos una validación. Para cualquiera de esos mecanismos es que podemos utilizar el concepto de unas excepciones. Entonces, ¿qué son las excepciones? Pues básicamente, las excepciones son interrupciones de ejecución o saltos dentro del programa de manera independiente a su localización. Eso quiere decir que cuando nosotros vamos a estar programando, haciendo nuestros programas, podemos utilizar estas excepciones, ¿verdad? El salto va acompañado de cierta información referente a la excepción. El tipo de excepción quiere decir que nosotros vamos a tipificar esos errores o validaciones para darles el motivo del por qué se está, y el concepto es disparando, ¿verdad? Porque esa excepción se está sucediendo
Las excepciones entonces van a ser el concepto de nuestra unidad principal de tratamiento de errores. Todos los errores que puedan dispararse en nuestro programa, pues vamos a tratar de capturarlos y manejarlos con el concepto de una excepción. No hay nada más incómodo para un usuario o más incómodo para también la parte tecnológica, que cuando nosotros estamos operando un sistema, tenga un crash, ¿verdad? Tenga un pantallazo azul que ya no nos deje continuar y que nos dé un montón de errores que realmente el usuario no identifica. Les pongo un ejemplo. Digamos de que le estamos diciendo al usuario que va a leer datos de un archivo de texto. Eso lo podemos hacer, leer datos de un archivo de texto, pero resulta que en el camino de la ejecución de ese programa, el archivo de texto, por alguna mala configuración, alguna manipulación, no existe. Entonces, si hacemos nosotros una programación visual y le damos el enter o el clic en el mouse al botoncito de procesar archivo, pues el sistema nos puede dar un error crítico de input-output, ¿verdad? De lectura-escritura y nos puede dar en inglés y con un montón de líneas de errores que la ubicación o el archivo no está disponible. Y esta puede ser una condición, puede ser que el archivo lo tengamos colocado en un servidor y ese servidor va a tener otro montón de probabilidades de falla. ¿Cuáles son las probabilidades de falla? Que no tengamos acceso a ese servidor, que haya un problema en la red, que hayan borrado el directorio, que hayan renombrado el directorio donde ese archivo está alojado. En fin, son un montón de posibilidades por las cuales un error puede suceder. Conforme más complejo sea nuestro sistema, visualicen un sistema tipo Windows que tiene conectividad con una base de datos por medio de la red o por medio de Internet. Entonces ahí ya hay un montón de criterios por los cuales pueden darse excepciones. Por ejemplo, no tengo conectividad con el servidor de base de datos porque mi cable de red está desconectado, porque el servicio de la base de datos no está disponible, o aunque tenga acceso y mi red disponible, no tengo acceso a nivel de usuario, ¿verdad? Puede ser que se me olvidó el password, puede ser que estoy tecleando un password que no sea correcto. Entonces, imagínense las probabilidades de un error o de una excepción ya dentro de un sistema formal, pues son casi que infinitas. Pero nosotros con nuestra experiencia y poco a poco con el procesamiento de esos errores, y específicamente más en las etapas de pruebas, ahí es donde nos podemos dar cuenta qué tipo de excepciones está disparando nuestro sistema y cuáles están manejadas y cuáles no están manejadas. Y aquellas que no estén bien manejadas, pues las podemos ir incluyendo, ya sea ojalá todas en la etapa de pruebas y las menores, ojalá que ninguna, en etapa de productivo, ¿verdad? Pero siempre se puede dar. Entonces a eso le vamos a llamar el concepto de una excepción. En las excepciones, pues como dice acá, es el principal tratamiento de errores y se van a utilizar palabras reservadas como esta, que es el throw, que es lanzar una excepción y enviar información sobre el error que ocurrió, o la palabra reservada catch, que lo que va a hacer es tratar de capturar una excepción. Entonces aquí vamos a ver un poquito más a detalle cómo funciona. ¿Cómo se capturan entonces las excepciones? Solo quiero, permítanme, tengo otra presentación que tiene un poquito más de tema teórico.
¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Disculpe, esta presentación también la subirá en Canvas. Sí, totalmente. Ya espero al finalizar la sesión yo les puedo subir esta que empezamos a ver y si localizo otra que tengo un poquito más teórica, también la vamos a subir. Ahorita la ubico. Gracias, ingeniero. De nada, no se preocupen por eso. Mire, ingeniero, disculpe que sea así rápido. Con la cuestión de la nota de programación, ¿por qué no la ha mandado a Bootstrap? Realmente he tenido bastantes compromisos estas 2 semanas, entonces, pero hoy va a quedar, no hay ningún inconveniente. Muchísimas gracias. Disculpe. Okay, no hay problema. Aquí está la otra presentación. Ahorita se las proyecto. Esta también se las voy a compartir. Sigamos entonces. Vean. Era muy importante esta parte gráfica, que era la que yo quería que entendiéramos. Esto es, ¿verdad? Y una excepción entonces rompe el flujo normal de ejecución de un programa, quiere decir ya sea porque lo estamos trabajando como un error o como una excepción controlada, una validación, ¿verdad? Entonces, recuérdense que todas las clases de Java heredan de una superclase que se llama Object. Y después de la clase Object hay una clase que ya tiene Java, que es la clase Throwable. Y ahí es donde ya vamos a tener la excepción. Entonces, las excepciones también las podemos construir como una clase, ¿verdad? Solo que el tipo es de tipo exception. Y de ahí ya viene una jerarquía. Las excepciones se manejan de acuerdo a un arbolito de jerarquía. Estas, por ejemplo, algunos de las excepciones que se pueden dar, que estuvimos viendo: divisiones entre cero, errores de manejo de archivos, accesos a base de datos, errores definidos por el usuario. Entonces, tenemos, vamos a ver acá, las excepciones como un árbol. Vamos a ver en esta gráfica. Es importante que entendamos que la captura de excepciones se va a manejar de manera jerárquica. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos presente que la captura de las excepciones es de manera jerárquica, nosotros debemos siempre tratar de capturar las excepciones que están más en las ramas de abajo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice que de la clase exception nace una que se llama runtime exception. Hay otras que son de tipo input-output y dentro de esas clases de runtime, de input-output o de clases matemáticas, hay excepciones particulares, ¿verdad? Más a las ramas de este árbol. ¿Por qué es importante que tengamos esto claro? Porque si nosotros capturamos la excepción de más alto nivel, vamos a perder el detalle del error, digamos, muy puntual. Si nosotros para todas nuestras excepciones capturamos la clase padre exception, entonces vamos a perder detalle. No vamos a saber si es de tipo runtime, no vamos a saber si es de tipo IO, no vamos a saber si es de conexión a base de datos, de manejo de internet, de red, porque estamos capturando la excepción de más alto nivel. Entonces lo importante es que siempre capturemos o tratemos de identificar los niveles más detallados posibles, más abajo del árbol. Entonces dice, tenemos excepciones de tipo checker, que son excepciones que revisa el compilador,
y un checked, que son excepciones que no revisa el compilador y se dan en tiempo de ejecución, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que capturar, las excepciones que pueden darse en los tiempos de ejecución, ¿verdad? Porque las que se dan en el tiempo de compilación lo que nos permite es que el intérprete nos da toda la información para tratar de corregirlo. Pero las que se dan en tiempo de ejecución, esas las debemos de predecir de alguna manera o manejar cuando estemos en pruebas, ¿verdad? Cuando estemos en pruebas, y ahí es donde pueden suceder y nuestros analistas de pruebas nos pueden decir, mira, cuando ejecuté este escenario de prueba bajo estos valores que ingresé, me dio este error, ¿verdad? Que no está manejado. Un error no manejado, pues se ve feo, ¿verdad? Se ve mal, en un montón de líneas de código de error que nos va a dar toda una problemática. Entonces, no es adecuado que nosotros dejemos excepciones sin manejar, y el mayor número de excepciones primero puede ir por la experiencia, ¿verdad? Si yo estoy programando un bloque donde lo que estoy haciendo es una conectividad a base de datos, pues ahí puedo entender de que pueden haber un conjunto de problemas, de que la base de datos no esté, que el usuario y password no sea el correcto, que la tabla que estoy accediendo no funcione, no tenga los datos. Sí, es una cantidad, ¿verdad? Pero yo puedo predecirlas con la experiencia o capturarlas cuando haga mis pruebas y manejarlas. Bueno, entonces, la declaración de las excepciones se maneja a través de la palabra reservada true, ¿verdad? Que es la que nos indica o con la que podemos manejar cuando estamos lanzando nosotros de manera deliberada una excepción, ¿verdad? Entonces se usan los métodos para lanzar una excepción que será revisada por el compilador. Entonces esto es cuando nosotros vamos a crear nuestras propias excepciones para poder hacer, por ejemplo, una validación previa, o cuando en algún método sabemos que puede dar algún error, y entonces ahí vamos a disparar de manera premeditada una excepción. Eso lo manejaríamos de esta manera. Por ejemplo, yo tengo aquí un ejemplo de un método que yo sé que por la condición del código del método, en algún punto puede disparar una excepción de tipo IO, ¿verdad? De tipo entrada y salida o lectura. Entonces yo le digo, hago como siempre he trabajado mi método y le pongo el indicativo throws. Este indicativo throws prepara el compilador para decirle, mire, este método puede ser que lance una excepción de tipo IOException, ¿verdad? Entonces, yo vengo y en mi código, por medio de programación, puedo venir a identificar y puedo preguntarle, ¿verdad? Sí, trato de hacer una lectura, una escritura, una conexión con mi archivo base de datos. Y si la lectura o escritura o cualquier tipo de ejecución, o por ejemplo, le digo que el usuario ingrese un dato y yo lo valido y el dato no corresponde a lo que yo estoy esperando, entonces yo de manera deliberada como programador lanzo esa excepción, ¿verdad? Yo le digo, esto podría ser como también un ejemplo de una validación. Por ejemplo, aquí podría ser el ingreso de un número. Y aquí puedo lanzar, en lugar de una IOException, una excepción creada por mí, que podría ser excepción de validación. Entonces aquí puedo decirle, si el número no es mayor que 0, ¿verdad? Y me ingresó un número negativo, yo lanzo esa excepción. Entonces yo le digo que en el momento en que me dé un número negativo, lance una nueva excepción de validación. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá también puedo disparar en un método varias excepciones, no solo una. Entonces yo le puedo decir que el método throws, o sea, pueda lanzar IOException, class not found, numeric exception, y así
puedo decirle que puede disparar varios tipos de excepciones, no solo uno, y manejar dentro de mi código varias excepciones. Ok, esto es para cuando yo quiero declarar y manejar mis propias excepciones. Pero ya cuando soy un programador que está utilizando esos métodos que disparan o pueden llegar a disparar una excepción, a eso se le llama manejo de excepciones. Para poder capturar las excepciones que ocurran en tiempo de ejecución, vamos a manejarlo a través de lo que se conoce como un bloque try y catch, ¿verdad? ¿Por qué try catch? Porque visualmente le vamos a decir, usted intente conectarse a la base de datos y si da algún error, capture, ¿verdad? Eso es como un ejemplo. O usted intente dar una lectura a un archivo de texto desde la red y si da un error, lo vamos a capturar, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un bloque try catch, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice que quiere hacer una conversión de un string hacia un entero. Pero si ese string no tiene un número que sea capaz de ser convertido a un entero, por ejemplo, en lugar de un 10, 20, 30 trae un nombre Juan, entonces esta línea de código o alguna de estas líneas de código, lo que me va a dar es un error y yo lo puedo capturar que va a ser un error de number format exception, ¿verdad? Entonces yo puedo decirle que se ha introducido caracteres no numéricos para que en lugar de que me salga todo este error de number format exception ocurre en la línea número tal del programa y un montón de líneas de error que para el usuario va a ser bastante incómodo y poco informativo, entonces nosotros manejamos esta excepción, ¿verdad? Entonces, de vuelta, ¿cómo lo manejamos? Vamos a manejarlo a través de lo que se conoce como un bloque try-catch. El bloque try-catch, entonces, lo voy a colocar en el código donde puede producirse las excepciones. Debe cerrarse dentro de un bloque try-catch. O sea, ya sea una línea, 2 líneas, 100 líneas de código, donde yo crea que una excepción puede dispararse, la voy a encerrar en un bloque de try-catch. Yo tengo que tener con la experiencia mucha, llamémosle, orden en cómo voy a manejar mis bloques try catch. Por ejemplo, yo podría encerrar todo mi programa dentro de un bloque try catch. Pero eso quiere decir que ese catch va a tener la necesidad de listar un conjunto de posibles errores que puede ser enorme, ¿verdad? Bien extenso. Entonces no es la mejor práctica. Entonces la mejor práctica es ir identificando segmentos de código que poco a poco yo vaya definiendo o segmentando y diciendo, bueno, este es el código necesario para efectuar la conectividad a, no sé, a mi archivo. Entonces ahí coloco un bloque try catch para manejar específicamente los posibles errores de conectividad de ese archivo. Y si más adelante tengo, por ejemplo, una validación de un dato, pues voy a manejar otro bloque try catch para poder segmentar ese dato, ¿verdad? Y entonces poder ir agrupando el manejo de errores para que sea mucho más legible y entendible para mi programa. Sigamos, entonces dice, el bloque catch contiene el código que se va a ejecutar una vez que se produce el error. Esto es bien importante porque cuando yo tengo un bloque catch, como lo tengo aquí, por ejemplo, aquí dice, usted intente, esto es lo que dice el programa, intente hacer estas conversiones de string a número. Pero si alguna de estas conversiones da un number format exception, usted puede imprimir esto, ¿verdad? Respuesta es, se ha producido caracteres no numéricos, pero no necesariamente solo textos o solo mensajes puedo dar en el manejo de un error.
Por ejemplo, yo podría tener una secuencia donde yo tengo que abrir una conectividad de mi base de datos, ¿verdad? Yo abro la conectividad de la base de datos, intento hacer el logueo, el login de mi base de datos y el usuario introduce mal su contraseña. Entonces, en el bloque catch de ese error o de esa excepción, yo aparte de decirle, mire, ya se consumió los 3 intentos de contraseña inválida, ahí puedo generar algunos procesos de cierre, por ejemplo, que cierre la conexión de la base de datos, cierre el archivo que abrió para ejecutar algo, procesos que me permitan dejar consistente mi programa, porque de lo contrario o sería el símil de que dio un error y pues todo mi programa quedó inconsistente, ¿verdad? La conexión de la base de datos quedó abierta, no cerré adecuadamente mis archivos y todo eso puede dejar corrupto toda la ejecución de mi archivo. Entonces, los bloque catch no solo son para poder enviar mensajes al usuario de qué pasó, sino también permitir que mi programa se recupere, ¿verdad? Que mi programa tenga una ejecución o una finalización adecuada para que no me quede como pasa con el Windows, el pantallazo azul, ¿verdad? Se da un pantallazo azul o un error en un programa y todos los archivos quedan abiertos, corruptos, algunos de ellos no los puedo ni volver a abrir. Entonces, para que no pase eso, yo puedo hacer ciertos manejos en el bloque cache. Para cada bloque try hay por lo menos un bloque catch, de tal forma que se puedan capturar varios tipos de excepciones, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ir siempre de la mano un bloque try con su respectivo catch, por lo menos uno. Si tengo más excepciones que capturar, por cada excepción voy a manejar un catch, ¿verdad? Como dice ahí, puede existir varios bloques catch que se encargan de manejar todo el grupo de excepciones, ¿verdad? Que el bloque try produce. Si en el bloque try se pueden producir 3, 4 tipos de excepciones, yo puedo manejar un catch por cada tipo de excepción. Por ejemplo, un number format, un división dentro de 0, todo eso lo puedo ir capturar. Y como les comentaba, hay que tener en cuenta de que todo el manejo de excepciones es una jerarquía de clases. Entonces, si vimos la imagen anterior, en la jerarquía, si yo no le pongo por ejemplo, vamos a ver, si yo aquí en este ejemplo que tenemos no capturo un number format exception y en lugar del number format exception solo le pongo el exception, pues ahí ya perdí, ¿verdad? Porque estoy capturando prácticamente todo. O sea, se recuerdan del polimorfismo, ¿verdad? Como todas se heredan de la clase padre superior exception, pues voy a capturar todo lo que venga por ahí. Pero no voy a poder darle el nivel de detalle que yo quiero. Por ejemplo, yo voy a saber que es una excepción, un error, pero no voy a poder identificar que es error de formato, o que es error de IO, o que es error de red. Yo primero tengo que capturar todos los errores, digamos, granulares o detallados, y si quiero de último, voy a manejar un último error que sea un tipo exception, ¿verdad? Eso quiere decir, usted captúreme si no hay conexión de base de datos, un IO. Usted captúreme uno de red, algo de network. Usted captúreme un number format. Y si no es ninguno de esos, ya para que no le dé un error feo al usuario, capture de último un tipo exception que es cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces ya le doy un mensaje de error. Pero si capturo primero el exception, ya no voy a poder tener el detalle para darle información al usuario. Eso es de tenerlo muy en cuenta en cuanto a la jerarquía de clases. Entonces, por ejemplo, es lo que les digo de la jerarquía, ¿verdad? Aquí le pongo un try, trato de acceder un archivo, hacer una lectura. Si esta lectura me da un error, voy a capturar un IO exception.
Si el leave exception no sucede y sucede cualquier otra cosa, lo puedo capturar en un exception. Pero si lo pongo al revés, el mismo intérprete de Java me va a decir, mire, ya capturó primero un exception, que es como lo más genérico que hay, así que ya no puede capturar ningún detalle. Primero tenemos que capturar todos los detalles y hasta de último podemos capturar la parte específica, porque si no, no nos va a funcionar, ¿verdad? No vamos a poderle dar ningún tipo de detalle al usuario. Sigamos. Y esto es lo que les comentaba, que independientemente de la programación que podamos hacer cuando hay un error, podríamos tener un bloque que le llamamos finally, ¿verdad? Este bloque finally es un bloque que se ejecuta siempre, independientemente si da o no da el error, ¿verdad? Por ejemplo, yo me conecto a la base de datos. Entonces, primero hago un try de conexión a la base de datos. Luego trato de escribir en una tabla, ¿verdad? Entonces, independientemente de que si la conexión con base de datos sucedió, si la tabla la logré o no la logré conectar, yo quisiera que en un bloque finally siempre cerrara o intentara cerrar la conexión, ¿verdad? Este bloque entonces lo voy a utilizar cuando tengo algún tipo de implementación que sea indispensable que se haga siempre, ya sea haya o no haya una excepción. Entonces, este sería como todos los componentes para la captura de las excepciones. Mi bloque trae el código que consideramos que va a disparar una excepción. Por ejemplo, aquí tengo líneas de código que pueden disparar excepciones. La primera que en este ejemplo captura es un array index out of bounds. Eso quiere decir que quiere capturar una excepción si en el vector o en el arreglo ya se sobrepasó la cantidad de espacios que tenía. Si eso no sucede, voy a tratar de capturar por si la lectura-escritura del archivo da un error y esto es el leave exception, ¿verdad? Pero independientemente tenga éxito o cualquiera de los dos errores, hay un bloque final que lo que hace es tratar de cerrar el archivo. Y si el archivo nunca se abrió, pues le dice el archivo no está abierto, ¿verdad? Pero siempre lo intenta para que el archivo no quede corrupto o quede abierto. Vamos a ver. ¿Ok? Pues esta es la parte teórica. Vamos para no dejar ahí el saborcito de que no vimos código, vamos a tratar de hacer este ejemplo que tengo aquí en pantalla, que es el de tratar de que disparemos algún tipo de excepciones. Entonces, permítanme, voy a abrir mi NetBeans y les comparto pantalla de mi Windows.